Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. En rueda de prensa, el ministro presidente Gilmar Pisas anunció la introducción de un tiempo de 10 días timeout, con medidas especiales, para con ello poder bajar la ola de contagio que comenzó a partir del 27 de diciembre. Pidió a cada ciudadano ser consciente y poner de su parte, ya que no todo está en manos del gobierno. Sabemos que hay gremios que están descontentos con las nuevas medidas, pero se pide comprensión y colaboración para que juntos podamos pasar estos 10 días y poder decir lo hemos logrado. Durante este año 2022, invertirán 12.8 millones de florines en trabajos de mantenimiento general que se venían haciendo en la refinería de Curazao, comparado con el periodo del 2021, que solo fueron 11.5 millones. Estas son buenas noticias para las empresas contratistas, que son las que se encargan de dicha tarea, como por ejemplo en la rehabilitación de tanques y tuberías. También se busca una mayor eficiencia, por lo que de un total de 24 empresas que trabajaban en las instalaciones de la refinería, se escogieron 3 empresas para este año. La refinería de Curazao apunta a la generación de más puestos de trabajo mientras se logra un acuerdo con un futuro operador petrolero. Las clases se reanudarán el 17 de enero del 2022. Así fue anunciado por el ministro de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte en rueda de prensa, después de haberse reunido con los diferentes directivos de los colegios y 2 sindicatos. También se tomó la decisión de suspender las vacaciones de carnaval. Quiere decir que durante esos días habrá actividad educativa normal, evitando que los estudiantes tengan más retraso en sus enseñanzas. Con estas medidas, se gana tiempo en la planificación y evaluación del personal docente disponible para el arranque este próximo 17 de enero. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Un estudio realizado por Estados Unidos señala que las mujeres vacunadas contra el COVID-19 experimentaron un ligero retraso en su periodo menstrual de casi un día, en comparación con las que no estaban vacunadas. La investigación realizada en casi 4.000 personas y publicada en Obstetrics and Gynecology indica de todas formas que el número de días de sangrado no se vio afectado. El ligero aumento en la duración del ciclo menstrual no es clínicamente significativo, ya que cualquier cambio de menos de 8 días está clasificado como normal por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Pero el estudio podría ayudar a contrarrestar la información errónea contra las vacunas en relación con el periodo menstrual, que circula ampliamente en redes sociales. Según los investigadores, detrás de este pequeño cambio experimentado podría estar la respuesta del sistema inmunológico a la vacuna, ya que se sabe que este está interrelacionado con el sistema reproductivo.